El tema lo podemos ubicar claramente hacia el año 72 en Europa, pero lo podríamos ubicar mucho antes si nosotros hacemos una lectura detallada de los textos de Freire, este pedagogo brasileño, en relación con el desarrollo de capacidades sociales. Si todavía retrasamos más el calendario, lo vamos a encontrar en Freinet a finales del siglo XIX. Y quiero subrayar esto porque la idea que adoptamos de las competencias no es una propuesta instrumental como en algunos casos se contempla. Es una propuesta que plantea el desarrollo de capacidades sociales para intervenir sobre el mundo, para transformarlo. Y eso no se puede hacer si no se comprende ese mundo. Entonces, primera dimensión, hay que desarrollar capacidades sociales en nuestros jóvenes, ¿sí?, para que tengan mayores posibilidades de intervenir sobre el mundo en las dimensiones que lo habitan, por supuesto personales. Un joven que tiene que decidir, que tomar decisiones sobre su vida, esas decisiones que frecuentemente no comentan a los padres, de las cuales nunca se enteran los padres sino 40 años después, de las decisiones que tomaron en un momento dado y la tomaron a solas y afrontaron las consecuencias. Entonces, queremos desarrollar capacidades sociales para que nuestros jóvenes tomen mejores decisiones sobre su vida, para que tomen mejores decisiones en sus relaciones en el medio familiar y, por supuesto, en el entorno social. Entonces, quisiera, pues, plantear que teníamos que entrar al tema, particularmente porque el tema es un tema polisémico. Cada vez que levantamos una piedra encontramos una definición de competencias. Y el problema es que tenemos que orientarnos, saber qué posiciones se asumen cuando se plantea la competencia con tal acepción o con tal otra. Tenemos que orientarnos y tenemos que ver cuáles son esas posiciones y cuál es la posición que corresponde adoptar en una institución como la nuestra, que atiende a un segmento de la población con condiciones sociales que no son las mejores, en una proporción importante, pero además con un compromiso de formar ciudadanos que intervengan y contribuyan a mejorar lo que sucede en el país. Bien. Segundo punto. El segundo punto es educación centrada en el aprendizaje y el hecho de desarrollar estrategias didácticas centradas en el logro de aprendizajes significativos para los alumnos. Al plantear esto, entramos a ese terreno que se llama de los constructivismos, donde también tenemos que orientarnos. Yo ya mencioné a Freinet, pues ahí está Freinet otra vez, pero está Piaget, y está Vygotsky, y está Ausubel, ¿sí? Y de ahí podemos seguir hasta, nuevamente, Freire. Tenemos que orientarnos. Tenemos que orientarnos porque, en gran medida, buena parte de nosotros tiene formaciones en el ámbito científico, tecnológico, en las matemáticas, en la administración, etcétera, y estamos trabajando en el terreno educativo. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo especial para articular elementos desde la lógica de lo educativo, de lo pedagógico, si ustedes quieren. Aquí también hablamos de los constructivismos. No es lo mismo seguir a Piaget, ¿sí?, que orientarse por Ausubel. Y en este punto, una cuestión clave que hemos adoptado es plantearnos la complejidad de esa práctica que ustedes ejercen todos los días en el aula. Hablo de complejidad porque, por un lado, está en juego la transmisión de saberes complejos. Matemáticas, ciencias, sobre los que ustedes trabajan. Pero al mismo tiempo, en una relación social que difiere de un grupo a otro y que se ha modificado a lo largo de los últimos 10 años. ¿Cómo eran los alumnos hace 15 años, para quienes tienen esa experiencia? ¿Cómo son ahora?
quiénes llegaban a las escuelas entonces, quiénes llegan ahora, cómo se ha modificado la composición social y cómo es que eso nos plantea nuevas interrogantes para desplegar experiencias de aprendizaje con estos jóvenes que no son los mismos que ayer. Y por último, con una estructura curricular ad hoc, es decir, con una estructura curricular para desarrollar competencias y para hacerlo desplegando estrategias centradas en el aprendizaje. Esto está en el MEI, nuestro modelo educativo institucional, y esto nos plantea transitar de las propuestas centradas en la enseñanza que se fincan desde los años 70. Todos nosotros pasamos por el tema de elaborar objetivos. Algunos tuvieron que lidiar con las taxonomías, las que quieran, la de Bloom frecuentemente, y llegar a esto que denominamos sistematización de la enseñanza. Esto es un programa que se expresa en una carta descriptiva con un alto grado de prescripción, de indicaciones sobre qué hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, cómo evaluamos y qué va a resultar. Si la sistematización de la enseñanza resultara eficaz, no tendríamos los problemas que tenemos ahora en la educación. ¿Por qué razón? Bueno, porque se parte de un supuesto. Se puede sistematizar cuando las personas aprenden más o menos de la misma manera y más o menos con el mismo ritmo. Y nosotros podemos encontrar en nuestros grupos que hay ritmos de aprendizaje muy dispares, muy distintos, y que hay formas de aprendizaje que también difieren. Entonces, si las personas no aprenden de la misma manera y no aprenden con el mismo ritmo, cuando sistematizamos, quienes sintonizan con la propuesta sistematizada pueden lograr más o menos los resultados, pero tenemos índices de reprobación muy altos, muy altos. Ahora, esto no es un problema del instituto ni de la educación media superior. Esta fue una corriente que se adopta en los años 70 y que se labra tesoneramente. Todos nosotros pasamos por talleres, cursos, elaboramos objetivos, cartas descriptivas y establecíamos. Acuérdense, ¿qué comanda la carta descriptiva? El contenido. ¿Sí? Contenido, actividades, tiempos, materiales, formas de ta. Eso que hicimos siempre. Muy bien. Entonces trabajamos durante años con un dispositivo altamente prescriptivo, a tal punto de llegar y, bueno, tener el programa y transitar por el programa de la mejor manera. De esta propuesta hay que transitar a otra propuesta centrada en el aprendizaje. El planteamiento implica una modificación de la relación social educativa. ¿Qué intento decir con eso? Primero, reconocer que los jóvenes no aprenden de la misma manera ni con el mismo ritmo. Segundo, que tienen intereses dispares. Y tercero, que nos toca el menudo desafío de tomar en cuenta estos elementos y plantear estrategias que alcancen una mayor eficacia, porque los distintos ritmos y las distintas formas de aprendizaje, esa diversidad que hay en el aula, ¿sí?, podemos encauzarla para lograr el desarrollo de competencias. Yo sé que puede sonar imposible, a veces así es la tarea del maestro, nuestra tarea, pero hay maneras de encarar esta situación. Porque además no es lo mismo implementar un programa, el que ustedes quieran, en el CECIT 9, que hacerlo en el CET 1, en el 3 o en el 4. La composición social, las características de los alumnos, las escuelas de procedencia, las trayectorias difieren, los referentes culturales también difieren, y ese es un elemento clave porque está ligado a la posibilidad de articular un discurso, de comprender un discurso de manera más o menos consistente. Bien. Me detengo aquí para... Es un auditorio con una amplia proporción de compañeras de trabajo.
plantearnos el tema de modificar la relación social educativa quizás nos permita acercarnos por otro lado. ¿Cómo se modifican las formas de relación social a partir del nuevo lugar, de los nuevos lugares que ocupan las mujeres en la vida social? ¿Cómo se transforman las formas de relación en la familia? Pensemos en una o en dos generaciones antes, y cómo es que esa transformación en ocasiones implica tensiones para las mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen un nuevo espacio de relación, porque se desplazan los referentes de identidad de género. Una dama, simple y sencillamente, no basa su identidad en tareas que tienen que ver con cuidado de los hijos, la comida, etcétera, etcétera, y un caballero no basa su identidad en el hecho de que trabaja y lleva dinero, porque también tiene que cambiar pañales y lavar los trastes. ¿Sí? Aunque a veces eso de pie, sí, a lo que están pensando todos, es un intento de plantear que hay una modificación de la relación social familiar, en la organización familiar. Y me atrevía a entrar por este camino planteando el hecho de cómo se transforma la relación social en el aula, qué implica lo que estamos formulando y por qué es coherente con el modelo educativo institucional que ya estaba, que aceptamos y que tenemos que instrumentar. Estas instrumentaciones no son sencillas. Por más que lo he buscado, no lo he encontrado. Yo comentaba el ejemplo, me disculpo si algunos de ustedes lo han oído varias veces, pero es un ejemplo ilustrativo y lo describo así. Es una foto del último carruaje que fabrica una empresa alemana de carruajes. La foto es una foto de perfil. Yo la tuve alguna vez en mis manos, era una presentación en Power y no la encuentro. Y enseguida, al lado, está la foto del primer automóvil, o sea, vehículo de combustión interna, que esa misma fábrica produce. ¿Sí? La única diferencia es que el primero trae unos caballos adelante. Y el diseño es igual, o sea, es una carreta con motor. Si uno compara ese diseño con los diseños actuales alemanes, bueno, pues hay un abismo. Y tomo esta imagen para plantear que este cambio en la relación social educativa implica un proceso e implica un híbrido, como híbridos hay también en el cambio en las relaciones familiares por el lugar que ocupan las mujeres. En mi caso, una mujer precursora que tenía que trabajar, preparar la comida, atender a sus hijos y trabajaba en doble turno, porque era maestra. Y entonces tenía que jugar en esos dos espacios con un esfuerzo enorme, para que las cosas se fueran moviendo de lugar. Claro, en la siguiente generación eso cambió. Y todos trabajamos para que cambien las siguientes generaciones. Entonces, lo que me interesa pues plantear que el cambio no es sencillo y que implica tensiones. Por eso hago referencia a esto que puede estar en el mundo familiar. Todos nosotros tenemos relaciones con las siguientes generaciones. Ahí están los hijos, los sobrinos, los nietos, los vecinos, lo que quieran. Y nosotros podemos vivir las tensiones que se producen, que los jóvenes hoy hagan ciertas cosas que a nosotros nos resultan a veces incomprensibles y en otras ocasiones alarmantes. ¿Sí? Y sin embargo, con esos cambios nos la tenemos que arreglar. ¿Cuál es la mejor posición frente a estas nuevas realidades y cómo podemos movernos nosotros con esas nuevas realidades para no terminar
con un alto nivel de cascarrabias cuando venga la jubilación. ¿Sí? No necesariamente las cosas terminan así. Entonces, construcción de las propuestas en las que ustedes están trabajando en el diplomado, coherentes con el modelo. Y lo que me interesa en este primer momento es destacar el hecho de las tensiones y lo complejo de transitar de una forma de relación social educativa organizada por una propuesta centrada en la enseñanza, que por eso se sistematizó, a una propuesta educativa centrada en el aprendizaje, que tiene que partir de reconocer al sujeto, a esa entidad con una singularidad radical. No habemos dos iguales y no hay dos jóvenes iguales en el salón de clase. Entonces, ¿cómo vamos a transitar? ¿Con qué elementos vamos a transitar? ¿Cómo nos vamos a apoyar? ¿Qué acompañamientos necesitamos para caminar juntos? Lo que queremos es mejorar los resultados de los aprendizajes de nuestros jóvenes y que estos tengan significación en su vida. Que el tránsito por la escuela no sea simplemente una carrera de obstáculos para tener un certificado, sino que la escuela pueda vivirse como un espacio gratificante de relación. Y eso creo que nos puede convenir a todos. Esa tarea no es una tarea sencilla, pero es muy claro que quienes optamos por trabajar en el ámbito de la educación, tenemos un vínculo especial con las nuevas generaciones que nos han mantenido durante años, yendo a la escuela, trabajando en el aula y enfrentando lo que sucede ahí con los elementos que tenemos. Cada uno de nosotros hace lo que puede, porque no se puede hacer más que lo que uno puede. Bien. Tenemos entonces, la propuesta es para resolver limitaciones y mejorar resultados e impactos de los programas. Esa es la lógica, esa es la tónica. Como decíamos, ¿qué alcances? Pues está en juego la transformación de la relación social educativa, una relación entre maestros, saberes, alumnos, para desarrollar competencias. No decimos conocimientos, decimos saberes. Y el ejemplo, y la cosa, voy a acercarla de esta manera. ¿Conocemos el sol? No, alguien nos dice, ¿usted conoce el sol? No, no conozco el sol. Sé del sol. ¿Sí? ¿Usted conoce el IPN? ¿Me lo dicen a mí? No, yo sé del IPN. Lo que yo sé de biológicas a lo mejor ustedes no lo saben, y lo que ustedes saben de su escuela yo no lo sé. Datos, sí tengo datos, sé dónde están los maestros, lo que quieran. Pero la vida en la escuela, en su trama compleja de todos los días, esa no la sé porque no la vivo. Porque para conocer ciertas dimensiones hay que hacer la experiencia. Y esa experiencia es singular en cada uno de nosotros. Lo que no nos impide construir saberes colectivos a partir de la experiencia. Y nos interesa desarrollar competencias para la vida, capacidades para la vida. Es una apuesta por abrir mayores espacios para la vida de nuestros jóvenes. Yo no voy a documentar porque ustedes lo saben bien. Ustedes saben las expresiones que en ocasiones son lastimosas, por lo que sabemos que sucede a algunas de nuestras jóvenes o de nuestros jóvenes en la escuela y afuera de la escuela. De eso ustedes tienen noticia. Estamos enterados de problemáticas que son preocupantes y que queremos atender. ¿Por qué? Porque de no atenderlas, nuestros jóvenes toman la ruta del daño y la destrucción. Algunos resultados. Lo primero que quiero señalar es que este grupo de trabajo ha hecho un enorme esfuerzo, y la primera parte de mi comentario, de mis expresiones, tiene que ver con reconocer la complejidad de transitar a otras lógicas de construcción de la formación. Eso es lo primero que hay que decir. No es fácil ese tránsito. No es fácil ese tránsito cuando
Nuestra experiencia como alumnos se pautó de una cierta manera y luego cuando trabajamos N décadas bajo una tónica distinta. Cómo movernos no es fácil y por eso nos acompañamos. Un primer asunto es rescatar la dimensión de lo categorial. Y uno dice, ¿por qué estamos cerca de lo categorial? Voy a intentar. Bien. Si lo que queremos son competencias para la vida, capacidades de transformación social de nuestros jóvenes, yo me atrevo a decirles que difícilmente se transforma lo que no se comprende. Nosotros, y me detengo en algo, para decir, hay un tiempo para ver, hay un tiempo para comprender y hay un tiempo para concluir. Y al decirlo de esta manera, podemos remitirnos a experiencias fuera de la escuela, la que cada uno de ustedes tenga, que han sido experiencias muy intensas, por gratas o dolorosas, como las tenemos todos en la vida. Hay un tiempo para ver, hay un tiempo para comprender y hay un tiempo para concluir. Y hay ocasiones en donde uno ha visto algo mucho tiempo y descubre que no comprendía lo que estaba pasando y que es una sorpresa. Y a partir de eso concluye. Y lo digo de esta manera, a los jóvenes les pasa igual, nadie se escapa de esto, porque lo que nos interesa es abonar a la comprensión para que haya una mayor capacidad de concluir, interviniendo sobre los jóvenes tienen que resolver. Y para hacerlo, se requiere una reflexión sobre los distintos campos. ¿Cuáles son las categorías que permiten comprender los objetos, los saberes que ese campo propone, como campo del saber, como campo de la cultura humana? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las categorías de la química, un campo disciplinario, de las matemáticas, otro campo, de la historia, otro campo, etcétera, que nos permiten comprender los objetos que aborda ese campo? Y cuando lo digo de esta manera, lo digo portando la experiencia que tienen muchos de ustedes, en donde nos aprendimos de memoria la tabla periódica. Yo todavía me la sé, imagínense. O sea, eso obtura una parte del disco duro que uno puede traer. ¿Sí? ¿Y de qué sirve eso si yo no comprendo lo categorial de la química? ¿Y de qué sirve saberme de memoria la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado? ¿No? Menos b más menos raíz cuadrada, tatán, ¿sí? Si yo no alcanzo a comprender qué significa una ecuación de segundo grado o qué significa la estructura atómica, ¿sí? O el concepto o todo lo que se trabaja en la física en términos de velocidad del cambio, relaciones entre espacio y tiempo, relaciones en cuanto a el cambio en la cantidad de movimiento en el tiempo, ya saben a qué me refiero, el concepto de aceleración, de trabajo, de energía, de potencia, como concepto, ¿sí? Entonces, por eso un esfuerzo por lo categorial. Plantearlo de esta manera implica, como se ha avanzado, implica que hemos trabajado bajo consideraciones de carácter epistemológico de los campos. Y en las ciencias tenemos unas, y en el campo histórico-social tenemos otras, porque ahí tenemos que preguntarnos qué posición en el terreno de la historiografía adoptamos. ¿Es la narrativa de datos, igual que de la tabla periódica y aprenderse los símbolos, fechas, nombres, lugares? ¿O abordamos otra posición, que las hay otras,
la referencia a Braudel o la Escuela de los Anales puede ser una, pero no es la única tampoco. ¿Sí? ¿Y qué hacemos en el campo de la computación? ¿Computación para qué? ¿Qué lugar le damos al uso de estos instrumentos en la formación de los jóvenes? Si es para desarrollar capacidades que les permitan aplicar las tecnologías como un elemento de apoyo para sus aprendizajes, o aprender a usar un programa X o Y, Excel o Power o lo que quieran. O sea, son concepciones distintas. Entonces, primero, quiero subrayar la importancia que tiene lo que ustedes han producido hasta el momento, porque ha implicado un debate, una discusión, una reflexión que no siempre ha sido fácil y que sigue abierta. Eso no está cerrado. Como hay un tiempo para ver, para comprender y para concluir, en ocasiones uno vuelve sobre un asunto que creía haber comprendido y encuentra una significación más amplia y tiene otra idea de la cosa. Y sabemos que como maestros esto nos puede pasar con alguna frecuencia, que uno descubre algo, por ejemplo, con la pregunta de un alumno o de una alumna. Uno articula una nueva relación en relación con el objeto. Hay producción de una estructura conceptual, mapa conceptual. Puse estructura porque un mapa suele ser una representación en un plano. Así se escribe. Aquí hay matemáticos y los matemáticos saben que si tomamos un plano y el plano lo sumergimos en un espacio por una tercera dimensión, aquello se despliega. Digo estructura porque podemos pensar lo que quedó representado en un plano, pensémoslo como una estructura en el espacio. Y lo que eran cuadritos se convierten en cubos, y lo que eran círculos son esferitas, y entonces en el espacio lo que va a ocurrir es que las relaciones entre esos elementos de la estructura se van a multiplicar. ¿Sí? Y si ustedes tienen el mapa, ustedes pueden ensayar caminos distintos para llegar a las categorías. ¿Y por qué digo esto? Porque en ocasiones un acontecimiento puede dar pie a un abordaje con mayor intensidad, y voy a poner dos ejemplos. Imagínense abordar el tema de cambio climático en las escuelas de Guerrero, de Oaxaca, después de lo que sucedió, de las tragedias que sucedieron. No es lo mismo vivir un sismo y hablar de placas tectónicas que hablar de placas tectónicas en Yucatán. No tiembla. ¿Sí? Y no es lo mismo hablar de cambio climático en entornos donde sucede eso o donde hay incendios forestales que hacerlo. Bueno, creo que de cambio climático nadie se escapa, nosotros menos. ¿Sí? Muy bien. Entonces lo que me interesa nada más es subrayar el aporte de producir una representación de la estructura, es una representación, la complejidad de esa representación y el esfuerzo que ha implicado. Segundo, llegamos a propuestas de programas, y digo en una primera versión, porque algo que creo que tenemos que instaurar es que los programas se van afinando sucesivamente y que tenemos que entrar a un ciclo donde a partir de la experiencia, de la práctica docente, planteamos elementos enriquecedores. Porque uno puede planear una cosa, y a veces nos sale otra. Y esa recuperación de la experiencia, porque no somos actores de la práctica, somos autores de la práctica. A un actor se le da un parlamento y se le pone en un escenario para que diga lo que está escrito. El autor escribe, y la propuesta es que el maestro escribe. En ocasiones lleva a cabo
su experiencia y esa experiencia no alcanza la propuesta. Es decir, para el siguiente año la propuesta de referencia sigue siendo la misma. En la propuesta que estamos haciendo, la posibilidad de crear estrategias didácticas tiene que abrirse y tiene que ensancharse y tiene que compartirse. No se hace en solitario ni de manera improvisada. El trabajo colegiado es importante. Y la propuesta tiene que someterse a la prueba de la experiencia, evaluarse y ajustarse. Pero no se convierte en una receta. Porque yo puedo tener facilidad para echarme un rollo y otro no la tiene, pero tiene una gran capacidad para organizar grupos de trabajo y sigue otra ruta. ¿Sí? Hay más de una forma de hacer las cosas, pero no es cualquier forma. Al decirlo de esta manera, transitamos de las recetas a los criterios. ¿Cuáles son las variantes que puedo adoptar? ¿Por qué son variantes apropiadas? ¿Y qué puede implicar en el trabajo docente pensando en la diversidad de las escuelas? En cuanto a las estrategias didácticas, hay que señalar que se orientan al desarrollo de competencias y experiencias de aprendizaje. Quiero detenerme aquí porque al plantearnos el tema de las estrategias didácticas, el lugar principal es la experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué se aprende? Depende de cómo se aprende. ¿Sí? Alguien puede aprender termodinámica a partir de un libro, ciclo de refrigeración a partir de un libro, para ser más claro, y alguien lo aprende reparando refrigeradores. Y el que aprende a partir de un libro, cuando se descompone el refrigerador, llama a un técnico. ¿Sí? Es sencillo. Entonces, ¿cuál es la experiencia? La pregunta siempre es un enigma. ¿Qué tiene que vivir una gente para comprender algo? ¿Quién sabe? Aplicarlo. Puede ser aplicarlo, ¿sí? Y esto implica que tendremos que dejar de hacer lo que estoy haciendo delante de ustedes, que es hablar y hablar y hablar. Y plantearles a los alumnos una experiencia de trabajo. Yo vengo aquí en un intento de recapitulación porque ustedes han hecho la experiencia. Y esa experiencia se manifiesta en los resultados. Esa experiencia implicó discutir, disentir, poner a prueba el enojo en algún momento, ¿sí? Y acordar. Y vamos construyendo colectivamente. Esa experiencia, la experiencia que ustedes han vivido y los resultados que tenemos muestran un camino de construcción fincado en la experiencia. Y en esa experiencia se revelan aspectos que no habíamos visto sobre nuestros programas y las propuestas de formación. El problema no es equivocarse, todos nos equivocamos todos los días. El problema es no admitir que uno puede equivocarse, decir que ya ven que hay gente que siempre tiene la razón, sobre todo cuando se equivoca. Bueno, ahí ya no hay mucho que hacer, pero bueno. Entonces, ¿por qué? Porque hay que entrar al terreno de la argumentación. ¿Cuál es el argumento? Hablando de estructuras de relación familiar, habría una máxima, si le preguntan a alguien por qué, porque yo te digo. ¿No? Pues sí. Luego se preguntan por qué la rebeldía se engendra a partir de la imposición, pero bueno, ya son asuntos de otros tiempos. Okay. Entonces aquí es el argumento. Es el argumento. ¿Entre quiénes? Entre maestros de los campos con experiencia. Y es el argumento que tiene que prevalecer. Para transitar, para apoyar
el pasaje también de una educación dogmática a una educación democrática, donde admitimos distintos modos de razonamiento, no cualquiera, porque ya dijimos que hay más de una manera, pero no es cualquier manera. Cuando vemos resultados, tenemos evidencias. Tenemos evidencias de la experiencia de trabajo que ustedes han realizado por los resultados que tienen. Y, por supuesto, requerimos evaluar ese producto. Claro, lo hacemos en una institución, en el Instituto Politécnico Nacional en el año 2013. No lo hacemos en abstracto. Aquí y en cualquier lugar hay normas que regulan la vida institucional. Así es la vida social hoy. Así es. Aquí en la UNAM, en la UPN, en la Universidad de Yucatán, en la de Sonora, donde quieran. Así es. Las normas regulan las formas de relación social en las organizaciones. No hay organización sin normas, porque si no hay normas no hay organización. O sea, una organización implica un conjunto articulado de entidades con regularidades en sus formas de relación. Y aquí viene el tema del instrumento de registro de la propuesta. El instituto ha vivido una serie de cambios los últimos años y en ocasiones, ya lo estamos viendo ahorita, nosotros hicimos un cambio en un lineamiento A y seguimos avanzando. Y luego abordamos un cambio en un lineamiento X. Y nos damos cuenta que hay un elemento del lineamiento A que tiene que ajustarse. Entonces tenemos que avanzar mirando qué otros ajustes requerimos para que la propuesta se pueda presentar de la manera más adecuada. No le dije formato, le dije instrumento de registro. ¿Por qué? Porque es un instrumento de registro de la propuesta. Y en ocasiones tenemos que hacer algún ajuste y nos vamos a poner de acuerdo en esto para darle coherencia, porque queremos comunicar. No escribimos para nosotros. Si yo quiero hacer algo para mí, pues puedo tener poco interés en si aquello le parece o no le parece a otra persona, porque es para mí, pero no. Nosotros trabajamos en un conjunto y queremos comunicar la propuesta al conjunto. Pues si no, nos encerramos en el closet y la vemos nosotros solitos, ¿no? No es el caso, eso no es el caso. Y tenemos que contar con elementos comunes para establecer propuestas coherentes con los matices necesarios. ¿Qué quiere decir los matices necesarios? En ocasiones consideramos que es conveniente una nota al pie de página porque vale la pena matizar algo. Pero eso no se puede generalizar. En unos casos sí y en otros no. Depende. Depende. Y en eso nos vamos a poner de acuerdo. Los cambios de programas no tienen un efecto mágico. La práctica educativa es una práctica muy compleja. La propuesta de estructura curricular es una dimensión. Las estrategias didácticas que se presentan y demás, pero hay otras. La formación y el desarrollo profesional docente. Las propuestas que hagamos deben contemplar cuáles son las necesidades de actualización que tenemos que atender para que esa implementación sea apropiada. No podemos simplemente lanzar, digamos, una carta al viento sin contemplar la necesaria articulación con esta dimensión. Y ello implica prever y coordinar programas y acciones para atender esas necesidades. Necesitamos apoyo y acompañamiento y tenemos que hacerlo explícito. Comparto con ustedes algo. A veces los maestros no nos permitimos no saber. Estamos obligados, nos sentimos obligados a saber. Y yo creo que tenemos que permitirnos decir, oye, eso yo no sé, yo no lo entiendo.
No pasa nada. Al contrario, se abre la posibilidad de saber y de entender. Y tenemos que abonar más a esto. Tenemos derecho a no saber. Y les comparto, la posición más fecunda tratándose de la transmisión de saberes es la ignorancia. Porque el que ignora, busca. Y el que desconoce, en ocasiones se paraliza. Y tenemos entre nosotros que compartir más nuestra preocupación por lo que no sabemos y por lo que no entendemos. Eso es muy importante, es muy importante, es muy importante para que se jefíe las unidades académicas en las que ustedes trabajan y la DENS conjuntamente articulen la diversidad de actividades que se requieren para fortalecer la implementación de las propuestas de cambio. ¿Sí? Las condiciones materiales necesarias. Sí, en ocasiones tenemos que ver un primer asunto que está ligado a instalaciones, equipamientos y demás. Hoy, esto fue desde el 2012, se genera un comité en el que están varias secretarías para resolver el tema de las adecuaciones que se requieren de instalaciones, considerando prioridades y los recursos existentes, de tal manera que haya una racionalidad compartida por todos en el sentido de qué tiene prioridad sobre qué cosa. No es lo mismo arreglar una jardinera, que puede venir muy bien, que reparar un asunto que pone en riesgo la construcción. La postura, nuestra postura, es decir, prioridades, prioridades, prioridades. Tenemos que avanzar en esa dirección, pero lo que quiero decir con esto es que es un asunto que tenemos también que contemplar y que procesar por unidad académica. La siguiente, otras dimensiones que favorecen los aprendizajes. Si no todo lo puede hacer el maestro. Las capacidades sociales también están determinadas por lo que ocurre antes de la escuela y afuera de la escuela. Eso lo sabemos todos. Y no se puede cargar a la escuela con una responsabilidad que la rebasa. No se puede. ¿Cómo qué? Están los dispositivos de apoyo y acompañamiento. Esta dimensión tenemos una y otra vez que revisarla. Está el tema de las actividades culturales y deportivas. Pronto comunicaremos una publicación sobre el lugar de las experiencias estéticas en el desarrollo de capacidades de aprendizaje de los jóvenes, pero además de nosotros mismos. ¿Sí? Digo, a veces, el fin de semana, para recuperarse de lo que pasó, uno va y se alivia en un museo escuchando música para la semana que viene, ¿sí? En lo que a cada uno le satisface, o leyendo, o lo que quieran, o yendo al parque, o jugando dominó, o billar, o lo que sea, eso. Por supuesto, las relaciones con los padres, la seguridad y protección en la escuela y en el entorno. Hay un abandono ligado al tema de seguridad, especialmente de las jóvenes, en donde en ciertas circunstancias, especialmente en el turno vespertino, los padres optan por retirarlas. Entonces, esto implica también un trabajo que se hace en las unidades y que ustedes conocen, y esto, los nuevos dispositivos que se están generando para fortalecer la seguridad, y me refiero concretamente a la zona de Aragón, para poner un ejemplo reciente, donde tenemos un problema de inseguridad serio. Con esto lo que quiero, no están agotadas todas las dimensiones. Lo que quiero decir es que tenemos claro que es necesario articular intervenciones en distintas dimensiones. Una intervención tiene que ver con la propuesta educativa en los programas y en la estructura, pero no es suficiente. Hay que atender la formación docente, hay que atender las condiciones materiales de funcionamiento de las escuelas, hay que ver el tema
de los estatutos de contratación del personal. Eso hay que verlo expresamente. Hay que considerar otras actividades. Es decir, no, tratándose de una práctica social compleja, no se puede reducir a una dimensión la solución de los problemas que vive la escuela. Eso es una obviedad y tenemos que hacer explícita la manera de lograr un programa que atienda prioridades en cada unidad académica. Las prioridades que se tienen otra vez en el 1 no son necesariamente coincidentes con las que se tienen en el 9 o en el 14 o más todavía en el 16 que está en Pachuca o el 17 que está en León, trabajando con un segmento de jóvenes en condiciones sociales muy difíciles, mucho más difíciles que las que tenemos en nuestras escuelas en el área metropolitana. Y ahí, estrategia número 1, todos los alumnos tienen cobertura de tutorías, 100%, con situaciones muy difíciles. Entonces, las estrategias que ahí se están adoptando y las prioridades son distintas a las que tenemos en otra escuela. ¿Sí? Esto quiere decir que requerimos plasticidad en las formas de intervención con un proyecto coherente para todos. El logro que me permito, revisamos los resultados, revisamos los materiales y yo digo, se adoptaron nuevos referentes y eso es un gran esfuerzo. Eso no es un asunto fácil y hay que aprender a valorar lo que vamos logrando. El instituto tiene en ustedes talento y compromiso y es lo que permite avanzar. Eso no se hubiera logrado si no hay talento y si no hay compromiso. Es muy sencillo. Y eso hay que valorarlo. Al mismo tiempo se produce cohesionamiento académico. El lazo entre nosotros, el lazo que nos vincula, es un lazo académico. Compartimos un proyecto educativo. Eso es lo importante. Esa es la postura de la Secretaría, de las direcciones de coordinación. Nuestro trabajo se enfoca, se dirige a mejorar nuestro proyecto educativo. Esa es la tarea que tenemos. Y tenemos que avanzar logrando cada vez mayor rigor de nuestras propuestas, rigor académico. Somos maestros y queremos ejercer el oficio. Entonces, la ruta me parece clara. Quiero detenerme en que el hecho de que estas transformaciones, estos esfuerzos de cambio están ligados a una dinámica de cambio educativo en México. El país, nuestro país, ha hecho un enorme esfuerzo y tenemos que aprender a valorarlo. Nosotros formamos parte de ese esfuerzo, junto con otros. Y tenemos que aprender a valorar y a reconocer lo que tenemos. Y ahorita vamos a ver algunas cosas. El instituto es una entidad que ha mantenido una trayectoria de evolución a lo largo de su historia. Y hoy queremos hacer frente a un compromiso. Los precursores, los visionarios, crearon la institución. Y resulta que los que llegamos después tenemos un mayor compromiso porque tenemos que estar a la altura, no como precursores, sino como aquellos que logran conducir la evolución institucional a los nuevos desafíos. Pero en la circunstancia actual, estos cambios no pueden dejar de lado la dinámica internacional. La filosofía del closet pasó a la historia. ¿Sí? Y si no, vean la marca de algunas de las cosas que traemos ahora y que hace 40 años había sido imposible comprar. El país apostó en esa ruta y me parece que hay evidencias de que la ruta sigue, que es una ruta de intensificación de la producción frente al mercado internacional. Aquí me detengo y les comento algo. Es muy notable cómo
nuestra, porque es del Instituto Unidad Profesional Interdisciplinaria de Guanajuato, que está en Silao, inscrita en un entorno de crecimiento de la inversión en el sector manufacturero automotriz, recibe permanentemente solicitudes de ese entorno que está creciendo a una velocidad muy notable. Esa dinámica, es decir, la dinámica del entorno está asociada a inversión extranjera en el sector automotriz con las empresas que ustedes saben. Ya estaba General Motors, pero llegó Mazda, llegó Honda, llegó Audi y empiezan a integrarse cadenas productivas. O sea, no solo las armadoras, sino los productores de autopartes. En una región en donde además destaca el sector aeronáutico y podemos transitar Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, en una zona densa de desarrollo manufacturero. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque la unidad, la UPIC, está registrando la dinámica internacional de relocalización del sector automotriz y está teniendo, por ahí un artículo del diario Times de hace unas semanas, sobre lo que está sucediendo en términos sociales en ese entorno. Ahí está la UPIC y por eso nos pidieron, ustedes deben saber que el instituto no tiene dinero para construir. ¿Quién construyó esa unidad? El gobierno del estado se la entregó al instituto. Y lo mismo pasó en Zacatecas y lo mismo pasó en Hidalgo, porque no tenemos. ¿Y qué quiere decir? Que hay un reconocimiento a la capacidad del instituto para hacer frente a requerimientos de esa naturaleza. Creo que tenemos que mantener esa identidad, una institución seria y comprometida con esas tareas. Trabajamos para orientar e impulsar el cambio institucional con el proyecto, con la propuesta de renovación de programas en el nivel medio superior. Y el cauce lo han venido generando ustedes, porque yo no defino mapas conceptuales, los definen ustedes. Porque los argumentos y las lógicas de construcción las definen ustedes. Y lo hacemos porque el grupo de edad al que atendemos, 15-18, tiene una importancia vital para el país. Ya todo el mundo sabe que estamos en la cúspide de la curva y que la población entre 15 y 30 es la mayor población en la historia de México, y estos jóvenes que ustedes reciben hoy, en 15 años más, ¿sí? 2030, 28, van a tener 30 años y serán quienes tengan en sus manos participar de estas dinámicas, como seguramente, como el ejemplo de Guanajuato. Esta es una cuestión clave. Mejoramiento social. ¿Por qué lo decimos así? Porque al igual que ustedes, muchos de ustedes, en mi caso, yo soy el primero que hace una licenciatura. Estudié ingeniería mecánica. Como muchos de ustedes. De tal manera que es por la vía de la formación y el trabajo que les proponemos a los jóvenes armar un proyecto de vida. Formación y trabajo. Ese es el camino. Frente a otras cosas, formación y trabajo. Y entre nosotros, compromiso con un proyecto educativo. Ese es nuestro nexo y esa es nuestra tarea. Y quisiera decirlo con todo énfasis, esa es nuestra tarea. Trabajo docente y mejora continua. Trabajar en educación nos exige cierta generosidad, porque trabajamos para la siguiente generación. No trabajamos para nosotros ni para nuestra generación. ¿Sí? Mis intereses personales se tienen que subordinar al proyecto educativo. Ese es el compromiso ético con la siguiente generación. Y eso me implica esfuerzos, por supuesto, hay que actualizarse. Pues sí, no hay más. Y hay que preguntarle al compañero cómo se hace tal cosa, porque a mí no me sale bien. Y encontrar apoyos y trabajar en esa dirección. Con esto quisiera subrayar que hay algo que se llama goce ético.
El goce ético es el que cada una y cada uno de ustedes ha experimentado al actuar de una cierta manera y sentir la satisfacción del acto que lleva a cabo cuando atiende a un alumno sin más. Porque en el goce ético la retribución está en el acto. ¿Sí? La retribución está en lo que uno acaba de hacer. Ahí mismo está la satisfacción, por ejemplo, de decir no a cierta cosa. Eso no. Hago lo que tengo que hacer, ejerciendo el oficio de maestro del Instituto Politécnico Nacional. Eso no. Ni acepto esto. Porque si yo hago eso, deterioro el proyecto con el que estoy comprometido. Yo sé que hablar así puede resultar pasado de moda. Personalmente creo que tenemos que recuperar nuestro compromiso ético en la educación y tenemos que fortalecerlo. Creo que es posible, creo que tenemos compromiso suficiente entre nuestros maestros para avanzar en esa dirección y para que otras cosas tomen un lugar secundario o marginal.